¿Qué tal? Gracias por vernos. Seguimos conversando acerca de si la presidencia de Nayib Bukele es reformadora, transformadora o una vuelta atrás. En Toledo Reporta. En la primera y segunda parte de este Toledo Reporta, Dagoberto Gutiérrez, el comandante Logan, ya argumentó por qué él no cree que esto que estamos viviendo actualmente es una transición política, y también cree que el presidente Nayib Bukele de repente está de acuerdo con las reglas del juego, más no con la manera en la que se juega este juego, es decir, con las reglas de la República y quizá con los actores. Vamos a profundizar ahora en esta tercera parte acerca de si esa táctica comunicacional de demonizar a los otros órganos de Estado realmente conecta y realmente podría ser efectiva a futuro para generar gobernabilidad. Ahora, entonces estamos en el supuesto de que el presidente Bukele, en este momento de la conversación, estamos en el supuesto de que el presidente Bukele está de alguna manera más o menos de acuerdo con el estado de la República, de las reglas, y que no pretende cambiarlas, sino simplemente que haya un cambio de actores. O sea, estaríamos entonces ante bueno, bajo este supuesto, un reconocimiento tácito de que lo que se hizo durante la guerra y en la discusión de los acuerdos de paz para refundar la República no es algo que pueda ser fácilmente desdeñado. No, yo pienso que él está de acuerdo en el juego y quizás de acuerdo en las reglas también, pero no en la manera como se usan las reglas. No, no creo que haya desacuerdo en eso. Ok, ahora sigamos en el punto de la política de comunicación que sigue el presidente Bukele, que es una estrategia, digamos, de desgaste a los otros órganos de Estado, la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa. A los diputados les ha llamado ladrones, les ha llamado sinvergüenzas, ha dicho que de repente nadie protestaría o incluso hasta se alegrarían por que los quemaran, y ha dicho, por ejemplo, que los jueces de la Corte Suprema de Justicia son compadres de la Asamblea, y intuyo de sus fechorías. Este tipo de comunicación, digamos, da la impresión que es orientado simplemente a solidificar su posición dentro de las personas que ya están de acuerdo con él. Y para mí, creando entonces una especie de tribalismo que, en términos académicos, para mí estaría en oposición a ser república. Correcto. Ese discurso es justamente lo que construye el puente con la gente. Ese es el encuentro con la gente. Claro, la gente está esperando que hayan transformaciones. No solo ese pleito permanente. Ese pleito no le cae mal a la gente, no, no. Pero no es solo eso lo que la gente tiene en su cabeza. La gente necesita otras cosas. Y se lo tiene pendiente al gobierno. No lo ha hecho. ¿Ves? Ha pasado un año. Un año. Llamémosle un año de desgaste. Pero la gente es inteligente y necesita reformas. Y en algunos casos, transformaciones. Educación, salud, vivienda, trabajo, medio ambiente. Todo eso está pendiente, Carlitos. Ahora, Todo eso. usted sabe sobre este dicho de que el camino al infierno, dicen, está empedrado de buenas intenciones. El presidente Bukele goza de una luna de miel con el pueblo salvadoreño y hasta cierto punto ha estado gobernando sobre tres piedras que me parece son angulares para él, ¿no? Una es la popularidad y el apoyo del que goza. Segundo es el apoyo de la PNC y el apoyo de la Fuerza Armada. Esto ha despertado suspicacia en muchas personas que creen que nos vamos encaminando a la edificación de una superpresidencia con mucho poder, con una asamblea legislativa a su favor en 2021, y por lo tanto una vuelta a la república solo de nombre oligárquica,
de antes de 1983. Todo eso tiene mucha inteligencia. Y pienso que la clave tiene que ver con la figura de la popularidad. En este caso, la popularidad se expresa en las encuestas. Ahora, ¿y qué es la popularidad? La popularidad es una construcción ideológica basada en la radio, en la prensa, en la televisión. Si yo salgo todos los días en la televisión, la gente me conoce. Yo tengo popularidad. Es la popularidad, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, o de Messi, o de otro futbolista, o de otro deportista o artista de la radio o la televisión o del cine. Esa es la popularidad. Pero en el caso de un presidente, la clave no es la popularidad, sino que la clave es que la gente sepa que es popular o no es popular. Una cosa es la popularidad y otra cosa es lo popular. Yo soy popular si me identifico y estoy comprometido y actúo de acuerdo a los intereses de la gente. Cuando yo trabajo por los intereses de la gente y esos son mis intereses, eso es lo popular. Esta diferencia es fundamental para lo que estamos hablando. Yo puedo ser popular y no tener popularidad. Nadie me conoce, pero yo soy popular. O yo puedo tener popularidad y no ser popular. ¿Qué es lo que ocurre con todos estos futbolistas y artistas? Son populares, es decir, se identifican con los intereses de la gente. ¿Que en eso consiste ser popular? No. Entonces, en el caso de Bukele, tiene popularidad por las encuestas. Pero esa popularidad tiene que ver con el rechazo de la gente al orden de los partidos políticos. Pero él tiene pendiente todavía demostrar que es popular. Ahora, Eso está pendiente. y ahí nos metemos ya en el área de políticas públicas y la capacidad que tengas para poderlas hacerlas efectivas, es decir, la capacidad de gestión. El gobierno de la República no actúa solo. Entonces, con esta estrategia o con estas tácticas de comunicación que tiene el presidente Bukele, a mí me da la impresión que en lugar de construir entendimientos, lo que está haciendo es destruir puentes de comunicación con personas que le caigan bien o le caigan mal, tienen algún nivel de influencia y de poder investido en ellos por leyes o por cuestiones reales, que si no los tiene con él, difícilmente le van a querer echar la mano para que él eche adelante sus políticas. Correcto. Ocurre que en la lógica de la Constitución, que las constituciones políticas son especie de proyectos políticos, son proyectos políticos concertados y acordados en un determinado momento. La lógica de la Constitución establece la lógica del acuerdo y de la negociación en el gobierno. Los tres órganos fundamentales del gobierno deben negociar. Este es el principio jurídico, deben negociar. Por eso el artículo 86 establece al final que los órganos de gobierno deben colaborar entre sí, colaborar entre sí. Este es el nombre que se le da en la Constitución a la negociación. No hay vuelta de hoja. Es así. El funcionario más poderoso es el presidente. Y el órgano que tiene más poderes es el ejecutivo. La Constitución no establece el primer órgano, el segundo órgano. No, eso no existe. Eso no existe. El presidente incluso hace las leyes cuando les da la sanción. Sin esa sanción, ningún decreto que sale de la Asamblea Legislativa es ley. Es ley. Pero aquí no hay negociación. Aquí no hay entendimiento.
Súmele a eso que el presidente ha básicamente descalificado a la gremial de gremiales de la empresa privada en este país, que nos guste o no nos guste, tiene algún grado de legitimidad. Es decir, tiene legitimidad primero porque tiene a todas las gremiales agremiadas, es decir, que algún nivel de credibilidad tiene para que sigan agremiadas, si no ya hubieran creado otra gremial. Segundo, hay una costumbre, y dicen que la costumbre se hace ley, que se le ha visto a la ANEP como la representante de la empresa privada. Eso también pesa. Es decir, descalificas a esta gremial por un lado. Por el otro lado, algunos tanques de pensamiento como Fusades también les han minimizado en cuanto a las motivaciones que tienen tras sus estudios, así como las opiniones que de cuando en cuando este tanque de pensamiento da a conocer. Excelente. Este es otro frente. ¿Cuál es la característica de este frente? Que ya no es un frente institucional, sino un frente clasista. Un frente clasista. Y aquí el fenómeno es que en El Salvador, desde que termina el predominio de la oligarquía cafetalera hace varias décadas, deja de haber un bloque dominante. En el bloque dominante hay diferentes grupos, Unos son industriales, otros son comerciantes, otros son del capital financiero, otros son terratenientes. Normalmente hay una fracción dominante, lo que se llama fracción dominante, que son dentro de estos grupos los que tienen más dinero y dominan. Es decir, dominan no porque tengan más dinero, sino porque sus ideas son las que están extendidas en la sociedad. Esa es la fracción dominante. Muy bien. En El Salvador no hay fracción dominante. Esta es una característica. En ese sentido, hay una especie de vacío. ¿Y qué ha ocurrido? Hay un momento en donde el Ejecutivo estaba cercano y aparece la reunión de Bukele con 12 oligarcas, dueños del país, que no son, sin embargo, de la NEP y que tienen más poder y más influencia que los empresarios aglutinados en la NEP. Esto fue una escuela política, Carlos. Una escuela política. Entonces, cuando se da esta reunión, hay rompimiento, porque normalmente en la historia del país, estos oligarcas dueños del país llamaban a los presidentes. Ellos lo llamaban. Y en reuniones secretas y clandestinas les decían qué era lo que tenían que hacer y qué es lo que debían de hacer. Pero hoy el presidente los llama a ellos. ¿Ve la diferencia? Y luego, públicamente, hay una reunión en la televisión. Dos pasos muy diferentes. Entonces, los dueños del país le entregan sus papeles, que son los mismos que se estaban discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa. Pero en ese momento, la discusión de la Asamblea queda en el vacío. Y lo que pasa a discutirse y a moverse es lo que se le ha entregado a Bukele por estos 12. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Es una lucha clasista por definir el bloque dominante en el país. ¿Con quién tiene armonía Bukele? Con este bloque de los 12 y no con la NEP. La NEP no es el grupo dominante. ¿Ves la escuela política?
Ok, si bien es cierto, no es el grupo dominante y obviamente para efectos de realpolitics es efectivo reunirse con el bloque que verdaderamente tiene la mayor parte del poder, se puede gobernar este país si básicamente no tenés entendimiento con dos órganos de Estado, con la principal gremial empresarial y solamente en acuerdo con la fracción dominante del poder económico en este país. ¿Se puede gobernar de esta manera? Bueno, con esto llegamos al final de la tercera parte de esta conversación con Dagoberto Gutiérrez. Los espero en la cuarta entrega de este Toledo Reporta y recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en las principales, en Facebook, en YouTube y también en Twitter. En las tres nos encuentran como Toledo Reporta. Dicho esto, soy Carlos Toledo, gracias por vernos y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.